Bienvenidos a esta presentación elaborada con cariño para la profesora Lady Pérez, docente de la competencia Comunicación Oral y Escrita del Técnico de Recursos Humanos, ficha número 206905, con clases presenciales en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, CRI. Como lo comenté anteriormente, en esta presentación se dará la definición y ejemplos de algunas palabras claves para la comunicación. Empezamos con la palabra microexpresiones. Las microexpresiones son movimientos involuntarios de los músculos del rostro y ocurren como reacción a una emoción. Si usted aprende a detectarlas, puede identificar las actitudes y sentimientos de la persona con la que habla sin que ésta lo note. Por ejemplo, la ira. Esta microexpresión se concentra principalmente en la parte superior de la cara, donde bajamos y juntamos las cejas con el entreceño fruncido. Tenemos también el miedo, la alegría, el desprecio, la sorpresa, la tristeza, el asco. Sigo. Oratoria. Está vinculada al arte de hablar con elocuencia. El objetivo de la oratoria suele ser persuadir. Por eso se diferencia de la didáctica, que busca enseñar y transmitir conocimientos, y de la poética, que intenta deleitar a través de la estética. La oratoria, por lo tanto, pretende convencer a las personas para que actúen de una cierta manera o tomen una decisión. Por ejemplo, ¿pensó usted en cambiar el auto? Nosotros podemos ofrecerle una oportunidad única que no se va a encontrar en ningún otro lugar. Si usted se fija, tenemos una gran variedad de vehículos, todos 0 kilómetros, por supuesto. Además, le ofrecemos pagos en hasta 12 cuotas que cuentan con varias facilidades de pago. Ahí acabé de hacer una discusión de venta de automóviles. Siguiente palabra, proxemia. Es un concepto que influye de manera determinante en la forma de comunicarte cara a cara y que estudia la distancia que separa a dos personas cuando están interactuando. ¿Por qué será tan importante medir este espacio que nos separa? Como respuesta a esta pregunta, hablaré de 4 situaciones diferentes donde intervienen lugar y hasta personas. Distancia íntima. En el espacio íntimo, familiar o de pareja, la distancia entre los interlocutores es mucho más cercana. En ocasiones inexistente, porque es frecuente el contacto, abrazos, besos, caricias. Esta distancia se da entre los 15 y 45 centímetros. Para que se dé esta distancia entre personas, tiene que haber mucha confianza y en muchos casos estar unidos emocionalmente. Distancia personal. Se da entre los 46 y los 130 centímetros. Esta distancia se observa en el trabajo, fiestas y conversaciones amistosas. Distancia social. Se da entre los 120 y 360 centímetros. Se utiliza con personas a las que no conocemos y no tenemos ninguna relación amistosa. Distancia pública. Se da a más de 360 centímetros y no tiene límite. Se utiliza para dirigirse a un grupo de personas y se utiliza un tono de voz alto. Siguiente palabra, áptica. La comunicación no verbal engloba todo aquello que no es verbal, obvio. Desde hace relativamente poco, se ha considerado la áptica una forma más de comunicación no verbal, ya que a través de ella nos comunicamos y recibimos información a partir del tacto. El sentido del tacto es uno de los más importantes, ya que es uno de los primeros que desarrolla el feto y quizás sea el menos estudiado de los sistemas sensoriales básicos, como la visión y el oído. La percepción táctil es un medio vital que nos proporciona una variada información del medio. En resumen, uno de los canales más poderosos para transmitir proximidad y liderazgo es precisamente el tacto.
Su estudio científico recibe la denominación de áptica y cada día disponemos de más evidencias sobre su influyente papel en la comunicación. Algunas posibles evidencias son: el conocido director, escritor, actor y comediante Woody Allen, de películas como Un día lluvioso en Nueva York, Medianoche en París, Jazmín Azul, La rueda de la maravilla. No sé si habrán visto alguna de esas películas. Yo tampoco. Sostiene que las cosas importantes no hay que decirlas, sino hacerlas, porque al ponerlas en práctica se dicen solas, y el público las experimenta con mayor facilidad. En el mismo sentido se pronuncia el doctor Mario Alonso Puig, experto en liderazgo y emociones, quien sostiene que no seguimos a los líderes tanto por lo que dicen como por lo que hacen y son. Ya llegando a mi ejemplo, entramos de lleno en el campo de las apariencias. Cuando un político toca a otra persona, también produce un potente efecto sobre quienes observamos la conducta, que en este caso somos los votantes. No olvidemos que los humanos estamos programados genéticamente para juzgar por la apariencia y el aspecto de un líder cercano y accesible. Tiene mucho que ver con su forma de escuchar, mirar, sonreír, acercarse y tocar. Listo, siguiente palabra, prosodia. La prosodia es el apartado de la gramática que se centra en la correcta pronunciación de las palabras. En esta disciplina se estudian los rasgos fonéticos que intervienen en la comunicación oral. Las palabras prosódicas son las palabras que utilizan el acento prosódico. Muy claro. El acento prosódico es la mayor intensidad que se ejerce en la pronunciación de una sílaba en una palabra, función que comparte el acento prosódico con el acento ortográfico, razón por la cual habitualmente se confunde el acento prosódico con el acento ortográfico. Las palabras prosódicas se diferencian de las palabras de acentuación ortográfica en que una palabra con acentuación ortográfica, la acentuación se escribe mediante una tilde, que es la que identifica la acentuación, mientras que en una palabra prosódica, en la acentuación no se escribe tilde en la sílaba acentuada, aunque sí se pronuncia acentuada dicha palabra. Por ejemplo, en la palabra lápiz, la sílaba la lleva acento ortográfico por la tilde, a diferencia de la palabra lapicero, en donde la acentuación está en la sílaba C del lapicero. En este caso, la palabra es prosódica, pues al escribir no se pone tilde, pero la acentuación existe en la pronunciación. Siguiente palabra, quinesis. Definimos a la kinésica como la expresión general del cuerpo, sus movimientos globales y específicos y cómo proyecta actitudes y emociones. Hablando de los movimientos globales, encontramos los gestos como un elemento importante dentro de la kinesia, pero lo cierto es que podemos diferenciar varios tipos y dentro de cada uno mencionar ejemplos, como lo son gestos simbólicos. Se conocen también como gestos emblemáticos y son aquellas señales no verbales intencionadas que tienen un significado que puede ser representado fácilmente en palabras y que determinan a un grupo social. Por ejemplo, taparse la boca con un dedo podría traducirse como silencio. Siguiente, gestos ilustradores. Estos se vinculan a la comunicación verbal, debido a que tienen como función reflejar con exactitud aquello que se dice. Nos sirven además para de manera sencilla explicar algo que no podemos con palabras. Por ejemplo, cuando subimos los hombros, algo que ilustra que no entendemos nada.
Gestos reguladores. Son gestos del lenguaje no verbal que nos sirven para controlar la comunicación, de modo que se utilizan como vehículo para conseguir hacer que una conversación avance, aunque suelen pasar inadvertidos tanto para el emisor como para el receptor. Por ejemplo, asentir la cabeza cuando nos hablan. De hecho, la mayoría de estos gestos se realizan con pequeños movimientos de cabeza o con la mirada. Siguiente, gestos emocionales. Con estos gestos se refleja el estado emotivo del interlocutor y pueden ser tan espontáneos como totalmente intencionados, de modo que podemos reprimirlos si queremos, por ejemplo, una sonrisa o una lágrima, cuando nos dan una noticia alegre o triste. Gestos adaptadores. Estos son unos gestos inconscientes que se adquieren desde la niñez y que nos permiten manejar o a controlar las emociones que resultan incómodas en un momento dado. Estos gestos pueden ser distintos en cada persona, siendo reconocibles por aquellos que son más cercanos y pueden ir en aumento con el paso de los años. Por ejemplo, que alguien mueva la nariz o que parpadee siempre 2 veces. Bueno, esto fue todo. Espero haya quedado claras las distintas definiciones. Espero su like y su comentario constructivo, por favor, respecto a este pequeño aporte. Feliz día.